paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Bien, tenemos este tema, este día. La obediencia es imprescindible y está basado en la carta primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Primero de Juan 5, del 1 al 5. Y dice así: para la honra y la gloria de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Allí. Bien. En esta parte de la escritura, prácticamente todas las personas dicen creer en Dios. Pocas personas dicen ser ateas o agnósticas. De la mayoría declara creer en Dios y tener alguna idea en su mente de cómo es Dios. Pero advierta esto: las creencias y las ideas de la gente difieren rápidamente. Piense en las creencias e ideas diferentes que existen en todo el mundo sobre Dios, en las creencias e ideas de los musulmanes, los budistas, los judíos, los hindúes, los cristianos y demás. En realidad hay casi tantas ideas acerca de Dios como personas hay en la tierra, puesto que cada persona tiene su propia mentalidad, dentro de su mentalidad y su propia idea de Dios. En realidad hay casi tantas ideas acerca de Dios como personas. Es un hecho, esto es un hecho que hace surgir una pregunta: ¿quién tiene razón? ¿La creencia e idea de quién es la correcta? Hay una cosa que es cierta: Dios realmente existe. Entonces, es de suma importancia que seamos correctos en lo que creemos y en lo que pensamos, puesto que algún día estaremos frente a Dios, frente a Él, y tendremos que dar cuenta de todos nuestros actos. Podemos saber si creemos en Dios, si nuestras creencias son conceptos y son precisos. ¿Cómo podemos saber si realmente creemos
en el único Dios verdadero. Este es el tema de este capítulo 5 de la primera carta de Juan, del versículo 1 al 5. Hay 4 pruebas que nos demuestran. La primera prueba es básica. ¿Hemos nacido de Dios? Si hemos nacido de Dios, entonces definitivamente creemos en Dios. Dios no hubiera dado su naturaleza divina a una persona que no cree en Él. Por lo tanto, si tenemos la naturaleza divina de Dios, el Dios vivo y verdadero, pero ¿cómo podemos saber si hemos nacido de Dios? Aquí hay 3 pruebas. Creer que Jesús es el Cristo. La primera prueba del nuevo nacimiento es la siguiente: creer que Jesucristo es el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías o ungido. Jesucristo es el Hijo del Dios ungido para ser Salvador del mundo. Él fue ungido por Dios para una misión muy especial. La misión de venir a la tierra y salvar al hombre y darle vida eterna. Tenemos una escritura primera de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 2, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El apóstol Juan nos da la perfecta regla de Dios para su pueblo y su provisión, llena de gracia, y en caso de fracaso, los hijitos a que hace referencia el apóstol, a todos los miembros de la familia de Dios, y por ellos pone ante nosotros la norma de la perfección. El Señor Jesús hizo esto con la mujer que había sido atrapada en el adulterio, cuando le dijo: tampoco yo te perdono, tampoco yo te condeno, dijo él, vete y no peques más. Al mismo tiempo, el Señor Jesús conoce nuestra naturaleza y vemos, recuerda Él que somos polvo, y por ello su gracia ha preparado provisión para nosotros en caso de fracaso. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre el nuevo nacimiento es rica, y el nuevo nacimiento es una necesidad. De lo contrario, una persona nunca verá el reino de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ni ingresará. El único camino, ni ingresará a ese reino de Dios. Vemos cómo Dios, el Señor Jesús respondió: de cierto te digo,
que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que dice a un enseñador de Israel, a Nicodemo, llamado Nicodemo, y ni ingresará en el reino de Dios. El único camino válido para el reino de los cielos y entrar en él, no basta un cambio de estado ni con una reforma de la vida, sino que se necesita un cambio de espíritu. Es preciso nacer de nuevo, nacer de arriba. Es pues absolutamente un cambio absoluto y radical. La obra de la regeneración espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Este cambio radical es un don de Dios. Las condiciones indispensables para ese reino de Dios, que sea una realidad en nuestras vidas, son el arrepentimiento o cambio de mentalidad. La fe es la buena noticia, que es el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino de Dios. Claro está que no se puede entrar en esa íntima comunión con Dios a menos que ofrezcamos el amor y la devoción y la obediencia que le son debidos, que nos introduce a ella. Aquí tenemos tres grandes concepciones gemelas: entrar en el reino del cielo, llegar a ser hijos de Dios y participar en la vida eterna. Las tres dependen y son producto de la obediencia y la perfecta voluntad de Dios. Aquí es donde se introduce la idea del nuevo nacimiento. Es la única que enlaza y armoniza a estas tres concepciones. Está claro que tal como somos, dependiendo de nuestras propias fuerzas, somos absolutamente incapaces de rendir cuentas, de rendir una cuenta perfecta de obediencia a Dios. Solo cuando la gracia de Dios llega a tomar posesión en nosotros y nos cambia, podemos darle a Dios la reverencia y la devoción que le debemos. Nacemos de nuevo por medio de Jesucristo. Es cuando le entregamos nuestros corazones, nuestras vidas, cuando se produce el cambio. Cuando eso sucede, nacemos de agua y del Espíritu. Aquí hay dos ideas. El agua es símbolo de limpieza. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, es cuando le amamos con todo nuestro corazón. Nuestros pecados son pasados y son perdonados y olvidados. Si eso fuera todo, podríamos volver otra vez a arruinar nuestra vida. Pero fíjese, pero entra en ella un nuevo poder que nos permite ser lo que por nosotros mismos no podríamos ser y hacerlo. Lo que nosotros mismos no podríamos hacer. El agua y el Espíritu representan la limpieza,
y la fortaleza del poder de Cristo, que borra el pasado y da la victoria en el futuro. Es convertido en un nuevo hombre. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Advierta dos hechos significativos. Uno, una persona que es nacida de Dios ama a Dios. Puede evitar y amar a Dios, puesto que Dios hace pues tan maravilloso, y por ella Dios le crea de nuevo y le hace una nueva criatura que vivirá para siempre en la presencia de Dios. Cuando realmente pensamos, es lo que ha hecho por nosotros Cristo, en que Dios sacrificó a su único Hijo para salvarnos. Nuestros corazones no pueden más que inundarse de amor por Dios. Una persona que ama a Dios también amará a otros creyentes. Advierta, ¿por qué? Porque Dios también les ha dado a los otros creyentes un nacimiento espiritual. Son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ellos también han sido nacidos de Dios y convertidos en nuevas criaturas. Dios es nuestro Padre que nos ha dado nacimiento a todos. Por lo tanto, somos hermanos y hermanas, compartimos el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo nacimiento, la misma naturaleza divina. Realmente hemos sido nacidos de Dios, amamos a Dios y entonces amamos también a la familia de Dios. Amamos a todos los que han sido nacidos de Dios. Amamos a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Los verdaderos creyentes se aman los unos a los otros. No hay creyentes que no amen a sus hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué podemos decir a esto? Porque un verdadero creyente tiene la naturaleza de Dios y Dios es amor. No podemos ser exclusivos, aparte de los hermanos y las hermanas de Dios. Hay hermanos y hermanas, fíjense bien, que dicen, ese hermano no me pasa, no me hace nada, pero no me cae bien. Es cuando debemos orar a Dios, que por amor entregó a su único Hijo a morir por gente pecadora que le despreciaba. Debemos en ese momento decir, amoroso y eterno Dios, te pido que ames a este hermano o a esta hermana a través de mí. Así cumples el mandamiento del Señor Jesús. Juan 13, 34 y 35. Palabras textuales del Señor Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No, el Señor Jesucristo
te da la respuesta y empiezas a amar a los hermanos y a las hermanas con el amor de Dios. Si una persona tiene la naturaleza de Dios, ha nacido de Dios, entonces ama a la familia de Dios. No importan las diferencias de posesión económica, de color, vecindario, raza, posesión social. Nada impide amarnos los unos a los otros. Si realmente hemos nacido de Dios, la persona que nace de Dios ama a Dios y ama a todos los que aman a Dios, ama a sus hermanos y hermanas en el Señor. El nuevo nacimiento es la obediencia. La persona que es nacida de Dios cumple los mandamientos de Dios. ¿Creemos realmente en Dios? Si cumplimos con sus mandamientos, si no cumplimos con sus mandamientos, la persona que realmente cree en Dios y que realmente se entrega a Dios y descansa en Él, hace lo que Dios le está diciendo. Depende de la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, obra y trabaja, por lo tanto obedece a Dios. ¿Realmente amamos a Dios? Primero de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Los mandamientos. Si cumplimos sus mandamientos, si realmente amamos a Dios, si realmente nos interesa, entonces queremos complacerlo, queremos hacer lo que Él dice. Y por lo tanto la persona que realmente ama a Dios es la persona que cumple sus mandamientos. Una persona no tiene opción. Fíjese bien, esto no es un mandamiento opcional. Debe obedecer a Dios y debe obedecer amando a los otros hijos de Dios, a todos, sin distinción. Nuestra obediencia a Dios demuestra nuestro amor a Dios. Versículo 3. De hecho, este es el amor de Dios. Él ha hecho que cumplamos con su mandamiento. Demuestra que amamos a Dios. Jesucristo da descanso al alma. Toda la iniquidad, toda la inquietud y molestia, angustia, dolor, sufrimiento que el hombre experimenta en este mundo es reemplazado por paz. Cuando una persona vuelca su vida a Dios, comienza a amar y a obedecer a Dios. Jesucristo nunca permite que una persona le sobrevenga una prueba o una tentación que no pueda soportar. Cristo siempre provee la fortaleza o la vía de escape. Primero de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesucristo le da a una persona la mayor esperanza de todo el mundo.
nos da las más grandes promesas y recompensa. Por lo tanto, cuando una persona tiene puestos los ojos en la esperanza, en los mandamientos de Dios, se vuelven livianos y fáciles de cargar. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios le da a los verdaderos creyentes su espíritu, el espíritu de toda la seguridad y confianza y garantía. Todo el amor, el gozo, la paz que alguien pueda necesitar y querer, el creyente recibe la llenura de su vida. Por lo tanto, el creyente nunca piensa en los mandamientos de Dios como que sean gravosos. Para él son un gozo, puesto que le dan vida abundante. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros que hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios da al verdadero creyente comunión con Él, con Cristo, y luego inunda el corazón del creyente de gozo, el gozo del creyente, y da la victoria. Vemos cómo encontramos que en Juan 15, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Victoria, la victoria vencer al mundo. La tercera prueba del nuevo nacimiento es esta: vencer al mundo. Estos son los dos versículos, son los más grandes versículos de las Sagradas Escrituras, que deberían memorizarse todos los creyentes. Advierta que cada enunciación se enfatiza lo mismo, se dice lo mismo 3 veces. Vaya énfasis. La cuestión debe ser entendida y seguida. La persona que es nacida de Dios vence al mundo. Fíjese bien, la victoria que vence al mundo es nuestra fe. La persona que vence al mundo es la persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Vence al mundo. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Esa es la persona que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. El mundo es vencido por la fe. La victoria sobre el mundo se gana por la fe en Jesucristo. Por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora advierta, lo único que el hombre necesita es victoria sobre el mundo. Pero ¿cómo va a obtener esta victoria?
Porque, ¿por qué? Porque el mundo está lleno de sufrimiento, de inmoralidad, asesinato, enfermedad, familias destruidas, guerra, malignidad, peleas, drogas, dolor, odio, embriaguez, envidia, resentimiento, codicia. Luego está el golpe más fatal. Enseguida de todo esto está el golpe más fatal de todos: la corrupción y la muerte. ¿No le parece que es lo más fatal? Sin excepción, todos somos corruptos, todos vamos a morir, y lo único que el hombre necesita sobre todas las cosas es la victoria sobre el mundo, con toda su corrupción y muerte. ¿Cómo entonces puede vencer al mundo? Creyendo en Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Cuando una persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios le entrega un corazón nuevo. Él es nacido de Dios, nacido espiritualmente de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre todas las cosas y tentaciones de la vida. Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre todas las fuerzas y dificultades de la vida. Significa que Dios le da al creyente la victoria sobre el pecado. Es uno de los males más grandes que hay aquí en la humanidad, el pecado. Un llamado a la reflexión. Amigo, amigos, amigas que escuchan este mensaje, según los criterios establecidos en esta enseñanza, ¿cómo puede saber usted si tiene o no vida eterna? ¿Qué ha aprendido de esta enseñanza en cuanto al pecado? ¿Practica usted la justicia o el pecado? ¿Ama lo que hay en el mundo? ¿Se haya atrapado en la vanagloria de la vida y en los deseos de los ojos? Según Juan, 1 de Juan, capítulo 5, del 1 al 5, ¿qué debe hacer cuando su corazón le reprenda o le condene? ¿Lo que cree usted acerca de Jesucristo corresponde a lo que Juan enseña acerca de Él? Amén. El Señor les bendiga. Amén.